terminar. Ya bueno, continuando con la influenza porcina, ¿cierto? Que es la más complicada, digamos, entre las dos variantes de influenza en mamíferos, por el aspecto veterinario, que son porcina y equina. Estos son algunos puntos que como que hay que reforzar. Que hoy en día las variantes humanas del virus que pasan desde el cerdo, desde el humano al cerdo, es algo común en el mundo. Y en términos de cuál es la variante más presente en las granjas mundiales, y en Chile también en parte del mundo, es el H1N1 pandémico del 2009. Y hacemos la aclaración, que no es que el virus se comporte pandémico hoy en día, sino que básicamente es el término con el cual se conoce el virus, ¿vale? Pero hoy en día es un virus endémico, no es pandémico, y también en el ser humano es el virus de la gripe estacional. Cuando ustedes se vacunen pueden preguntar que les den la etiqueta y que dice los virus que tienen presente la vacuna. ¿Ya? Entonces, en los aspectos de prevención, dentro de las granjas porcinas es muy importante la bioseguridad para que nosotros no seamos fuente de virus para los cerdos. ¿Ya? La mayoría de las granjas ya tienen una variante pandémica, pero acuérdense que también el virus va mutando poco a poco, entonces nosotros podemos llevarle otra variante pandémica. ¿Ya? O sea, una variante con una pequeña mutación que a lo mejor escapa la respuesta de la población y puede generar problemas mayores, sobre todo en las hembras. Entonces, a nivel nacional, eso es relevante. Acuérdense que el ser humano es constante transmisor de virus de influenza hacia los cerdos. ¿Ya? Y esta es como una dinámica, esas son como las variantes que hay en el mundo. Y lo que hemos estado conversando de la variante pandémica se ve graficada en rojo, que dice que tiene distribución mundial, que es la única variante, por así decirlo, que tiene distribución mundial. Gracias a que el ser humano, cuando estuvo la pandemia o cuando tiene gripe estacional, le transmite el virus al ser humano, al cerdo. Y ahora también vamos a hablar de la estrategia de monitoreo. Y hemos avanzado en ese aspecto porque sabemos que tenemos que tomar muestras en animales con fiebre, ¿cierto? ¿Y qué análisis vamos a realizar? Algo que ya es una respuesta prácticamente para todos, es generalmente se hace un PCR. ¿Ya? Bajo ciertas circunstancias vamos a hacer ELISAs, como por ejemplo para saber la dinámica infecciosa del plantel, pero si queremos conocer el agente afectando al cerdo, vamos a hacer PCR. Y en general, a nivel nacional y a nivel mundial en general, lo que se busca, debido a que hay una gran variabilidad de virus de influenza y muchas variantes dentro del mismo subtipo, es conocer la secuencia genética del virus para hacer una vacuna con esa secuencia genética. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico va a ser, hay un PCR, a veces hay que quitar el virus para multiplicarlo, pero siempre todo termina en la secuenciación del virus. ¿Ya? Ahí hay un montón de técnicas que se pueden ocupar, pero lo más recurrente a nivel nacional y quizás mundial es PCR de los individuos afectados para la detección directa del material genético y con eso después intentar secuenciar el virus para después buscar alguna solución de vacuna directa frente a los virus presentes. ¿Vale? Conociendo ustedes que yo voy a buscar animales con fiebre, ¿qué tipo de muestra voy a tomar? Hisopado nasal. Aquí dice hisopado nasal. ¿Por qué? Porque las soluciones nasales contienen influenza.
opciones contienen el virus. ¿Alguien apuesta a otra o dice sí, yo creo que esa es buena? ¿Quién dice que la mejor muestra de hisopado nasal? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién le cree a su compañero que el hisopado nasal es la mejor muestra? ¿Sí? ¿Le creen? Sí, yo también le creo, aunque existen otras alternativas. Por ejemplo, lo que yo he hecho, bueno, nosotros tenemos el número mágico de 30, ¿cierto? Le voy a contar una pequeña historia respecto al tema. El número mágico de 30. ¿Por qué? Porque el número mágico de 30 permite detectar el virus con prevalencia baja de un 10%, incluso sin mirar a la población si es que tiene fiebre o no tiene fiebre. ¿Ya? Pero nosotros ese número lo hemos ido afinando con el tiempo. Entonces, por ejemplo, eran 30. El doctor César Corso en ese experimento grande hizo 30. Pero después nosotros dijimos 30 PCRs es caro. 30 PCR hoy en día es 30 por 30, 900.000 pesos. Vale ese análisis. Entonces lo primero que nosotros dijimos fue, y yo así lo hice en mi proyecto Fondesit de hace 10 años atrás cuando se estudió por primera vez el virus de influenza en Chile. Pero era muy caro. Era barato, o sea, no era caro si el financiamiento lo ponía el Estado, ¿cierto? Era una investigación financiada por el gobierno, pero ya era cara si el productor quería tomar 30 muestras. ¿Ya? Entonces después nosotros hicimos un estudio para ver si podíamos juntar las muestras en pools. ¿Ya? Y hoy en día las muestras de hisopo nasal las tomamos en pools de a 5 hisopos por tubo. ¿Ya? Es decir, un análisis me permite, juntar 5 muestras. ¿Ya? 5 muestras sin perder sensibilidad. Entonces ya yo no hago 30 análisis individuales, sino que hago 30 muestras en pools de a 5. Entonces tengo 6 pools. Ahí ya me reduce el valor en más de un 60%. ¿Vale? Entonces eso ustedes igual tienen que tenerlo en mente para cuando hagan alguna estrategia en el futuro de muestreo. De que en algunas ocasiones se puede hacer muestras individuales o en otras hay que tratar de buscar alternativas para que no sea tan caro. ¿Ya? Y además existe otro muestreo que permite conocer el estatus de la población, que es el muestreo con cuerdas, que ya yo quizá lo expliqué en el caso del PIRS a principios de año, ¿cierto? Que uno cuelga una cuerda, permite que a los cerdos les gusta morder, ¿cierto? No sé si han ido allá a donde están esos cerdos, pero a los cerdos les gusta morder, entonces si uno cuelga una cuerda en un corral, los cerdos van a morder, van a dejar su fluido y ese fluido tiene el virus, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Es que tiene una buena sensibilidad porque representa a 30 o más cerdos. Sin embargo, el material genético de esa muestra está muy degradado. Entonces, para el PCR en tiempo real me sirve porque el PCR en tiempo real detecta una pequeña fracción de material genético, pero después si yo quiero secuenciar no me sirve porque el material está fragmentado. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la estrategia que yo recomiendo hoy en día, que puede ir cambiando? Yo recomiendo 30 hisopos nasales de cerdos con fiebre, ¿cierto? Con signos clínicos, agrupados en 6 pools de 5 hisopos cada uno, y 2 fluidos orales del pabellón donde están los cerdos. En cualquier lugar lo pueden poner. ¿Por qué? Porque los fluidos orales me van a permitir detectar si es que hay, si es que la muestra me sale negativa, no me ha pasado todavía, pero como tener como un panorama así general. ¿Ya? ¿Sí? Y 2 fluidos orales. ¿Ya? De hecho, eso yo lo estoy haciendo últimamente y no ha ido relativamente bien. ¿Ya? Por ejemplo, cuando está prácticamente todo negativo, a lo mejor el fluido oral me da algún indicio. ¿Ya?
una pirámide diagnóstica que básicamente es lo que nosotros hacemos. Abajo los hisopos, ¿cierto? Cuando se hizo la gráfica era un hisopo por muestra, ahora ya sabemos que la tecnología dice, o la evolución nos dice que 5. Hacemos los PCR y después los secuenciamos. ¿Ya? Y después podemos llegar a hacer alguna vacuna. ¿Ya? En algunas circunstancias, cuando los virus son nuevos, novedosos, interesantes, hacemos estudios en animales, análisis antigénico y podemos guardar los virus para cualquier cosa. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Sí? Es que yo me pregunto, ese que recomendaba usted, la muestra de los 30 hisopados nasales, serían a 30 animales del plantel y después lo de 5 por 6 pool de 5, ¿cómo? Ya, eso es. Por ejemplo, en términos prácticos, yo digo voy a tomar 30 hisopos, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, pero voy a hacer el pool de 5. ¿Ya? Entonces, mi primer pool de 5 va a ser que yo con un hisopo nuevo le voy a tomar a ella, con otro nuevo le voy a tomar a ella, con otro nuevo a ella y el último a ella. 5, ¿cierto? Pero esos 5 hisopos, en vez de ponerlos cada uno en un tubito, los pongo todos juntos en un solo tubo. Y ese es mi pool. ¿Se fijan? En un solo tubo tengo los 5 hisopos. Ese es un pool de 5 hisopos. Y eso lo repito 6 veces. Es decir, en total voy a haber tomado muestra a 30 animales, pero voy a hacer solamente 6 análisis porque yo no necesito saber si él está positivo. Yo necesito saber si el pabellón está positivo. ¿Se fijan? No, entonces... Es muy distinto respecto al equino. En el equino yo le voy a tomar el hisopo a él y quiero saber si él está positivo. Es como clínico, es como más el humano el equino. ¿Se fijan? En cambio el porcino es una sanidad de la población. Todo lo que yo hago no es para sanar a un 0,0, sino que es para sanar a la población. ¿Vale? Entonces el concepto de sanidad porcina es como sería como la salud pública del ser humano, como de la población, no del individuo. Y del equino, la sanidad del equino es una sanidad individual, como si fuera un paciente humano. ¿Vale? Gracias. Profe, lo último. Sí. Y lo último que mencioné de los 2 fluidos nasales pabellones, que simplemente al cerdo le tomamos de 2 sitios distintos. El fluido oral es una cuerda que uno cuelga en un corral. Y varios cerdos van a morder esa cuerda. Y es una muestra como turbal. Se cuelga 15 minutos y en 15 minutos más de 30 cerdos la van a morder. Y al morderla, como tiene moco y ese moco también pasa a la garganta, ¿cierto? Y a la boca van eliminando virus y lo van dejando en esa cuerda y yo después estrujo y ese líquido le hago la cuerda. ¿Ya? Y eso lo hago 2 veces. Entonces se refiere a que eso mismo procedimiento se hace 2 veces. Se hace 2 veces, son 2 muestras distintas. Ya. Una, por ejemplo, aquí en esta esquina donde ellos van a venir a morder y otra en la otra esquina donde los chicos de allá van a morder. ¿Vale? Bueno, hay diferentes objetivos, ¿cierto? Pero entre ellas la más relevante es identificar la variante presente. ¿Ya? Hacemos el PCR, que es lo más estándar que se hace. Esas son las curvas de PCR. Ustedes vieron en la J30 que el valor de CT es el valor que da el PCR y entre más bajo, más cercano a cero, mayor carga viral o mayor concentración teórica del patógeno. El elemento viral solamente se hace en momentos específicos, no es tan importante hoy en día. Nosotros lo hicimos harto tiempo esto en el laboratorio, hoy en día cada vez menos. También existen test rápidos. Son medios cuestionables, no los recomiendo hoy en día. La prueba de ELISA simplemente es para conocer la dinámica de la infección en un plantel. Se fijan, este es otro
estudio que hicimos, en donde vemos que ya a las 5 semanas hay anticuerpos y a las 8 semanas siguen habiendo anticuerpos en muchos animales, ¿cierto? Y después a las 11 semanas muchos anticuerpos. Entonces nunca hay animales donde son, en ninguna edad hay animales negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos virus donde la inmunidad materna está débil, por así decirlo, y la infección es muy temprana. Por eso casi no hay animales negativos en el práctico. Profe, ¿Sí? pregunto por qué las aves que tienen influenza aviar excretan el virus por una producción tan alta en las heces en comparación con los cerdos que cuando tienen influenza porcina no excretan tanto en la heces y No, ya, los cerdos no excretan el virus de las heces porque no tienen receptores del virus. ¿Ya? En cambio, las aves sí tienen receptores en el intestino. Los cerdos tienen solamente la tracto respiratoria. ¿Ya? Eso es más como clase más como de magíster, ¿te fijas? O de electivo. Pero eso no lo explico tanto ahora. ¿Sí? Lo que había dicho que no se recomendaban eran los test rápidos. Sí, ¿Por qué? porque tienen baja sensibilidad. Ya, esta es otra técnica que no le voy a profundizar, no lo voy a preguntar tampoco. Y la secuenciación, que es para ver la variante del virus. Bueno, esto es solamente para indicarles que entre más cercano es el virus de la vacuna al virus presente en el plantel, más es la protección, pero nunca es completa. ¿Ya? Ese es un estudio que yo hice en Estados Unidos cuando hacía el postdoc, en donde comparé el efecto de la vacunación con diferentes vacunas, ¿ya? Incluyendo un grupo no vacunado. Entonces el grupo no vacunado, solamente afectado, fue positivo varios días, hasta 8 días. Los animales fueron positivos hasta 8 días con altas cargas virales. Esa es la línea violeta. Y después, dependiendo de qué tan cercano es la vacuna, hay mayor protección o menor protección. Entonces, por ejemplo, la vacuna celeste era una vacuna comercial, pero no tenía tanta protección como si nos vamos a la vacuna que está en rojo, que es una vacuna homóloga, que quiere decir 100% homóloga, que está hecha con el mismo virus que yo inoculé. Eso se llama la vacuna autógena. Eso es lo que se está tratando de buscar hoy en el mundo. Vacunar con el mismo virus que yo tengo presente en la granja. ¿Ya? Y para eso, primero tengo que hacer el diagnóstico del virus de la granja, secuenciarlo y después, con esa secuencia de virus, mandar a hacer una vacuna que sea idéntica a lo que tengo en el plantel. Y de esa manera puedo controlar la infección. Aunque es difícil erradicarla porque incluso con una vacuna perfecta, por así decirlo, seguí teniendo un animal positivo un día. ¿Ya? Y con eso la infección se mantiene. Hay un poco más de descripción de las vacunas. Un ejemplo también que lo pueden ver como complementario, ¿no? Que tiene audio. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar unos minutos de la influenza equina. ¿Ya? Hemos hablado bastante de la influenza equina como con la virología comparada que planteé al principio de la clase. Y algo interesante es que en el caso de la influenza equina se comporta, es endémica en el mundo, ¿cierto? Es endémica en el mundo, es decir, siempre hay influenza equina en alguna parte del mundo, pero muchas veces los países se comporta de forma epidémica. ¿Ya? En concreto en Chile, hasta hace un tiempo habían brotes cada 6 años de influenza. Por ejemplo, hubo un brote el 2006, el 2012 y después, ¿qué año correspondía? 2018. Si era cada 6 años, 2018. el 2018, ¿cierto? Entonces, y ocurrió el 2018, esa alerta de spoiler, ¿ya? Pero yo en 2017 dije, ¿saben qué? El otro año va a haber un brote, lo presiento. ¿Ya?
Y fue tanto así que en el módulo integrador, que es una captura oficial del 1 de noviembre del 2017, durante ese semestre yo planteé la pregunta: influenza en equinos, ¿cómo evitar una nueva redistribución a Chile? Porque yo proyectaba que iba a llegar el 2018. ¿Ya? Y llegó el 2018, fue una cosa así que yo me la creo. ¿Ya? ¿Y por qué se dará esto? ¿Por qué creen ustedes que se puede dar estos brotes cada 6 años? Bueno, ya después no hubo el brote del 2024, pero yo le he hecho la culpa a la pandemia, ¿cierto? Porque a lo mejor eso retrasó todo. Pero ¿por qué creen ustedes que yo sabía de que iba a haber un brote en el 2018? Porque había Salfate, Porque hace tiempo no había. porque habían pasado 6 años, pero ¿qué pasará en 6 años? Ese es el concepto. Se deja vacunar, ¿no? Bueno, se deja de vacunar, ¿qué más allá? ¿Qué pasará en 6 años de que justo cada 6 años se va a brote? Bueno, difícil saberlo, ¿cierto? Lo vamos a ver al final de la última clase. ¿Ya? ¿Cuál es la relevancia de la influenza de los equinos? Que es una enfermedad clínica, ¿ya? Y se trata de manera personal, personalizada, ¿cierto? Una enfermedad como de paciente, no de población. Es la misma enfermedad que se produce en el cerdo y en el ser humano: cuadro respiratorio, con descarga nasal, con fiebre, con dificultad respiratoria, con tos y estornudos. Es exactamente lo mismo, pero a diferencia de esto, yo la considero que es una enfermedad que es descuidada por los veterinarios. No se preocupan por la enfermedad. Lo que hace que no haya un buen seguimiento de la vacunación. Ya no se vacuna constantemente, etcétera, etcétera, etcétera. Genera exactamente las mismas lesiones que la influenza porcina y humana: cuadro de neumonía intersticial en los pulmones, bronquitis, presencia del virus en los bronquiolos, ¿cierto? Como se aprecian en las imágenes. La infección también dura. ¿Cuánto dura? 10 días, ¿cierto? 7 días. Entonces la dinámica, por así decirlo, es como lenta. Entonces incluso hay un virus antiguo de influenza aviar, H7N7, que se auto-erradicó, desapareció del mapa, ¿ya? Y el que predomina hoy en día es el virus de origen aviar, ¿cierto? Que pasó la barrera entre especies al equino, y esa transmisión ocurrió aquí en Chile o en Argentina, porque hay virus de aves que se parecen mucho al virus equino. Cuando nosotros hicimos el estudio del brote de influenza equina, que fue un paper, ahí nos dimos cuenta de que había virus a nivel nacional que se parecían mucho al virus original de la influenza equina, porque estamos fabricando árboles filogenéticos y ahí uno va metiendo toda la información que hay disponible. ¿Ya? Este virus H3N8 ha ido divergiendo en diferentes grupos, pero hay una protección cruzada entre estas variantes, que es distinto a lo del ser humano, es distinto a lo del cerdo. Entonces una vacuna antigua, de hace 20, 30 años, todavía puede servir para proteger de un cuadro grave a un caballo en la actualidad. ¿Ya? Ahí está un estudio donde se inoculó el virus de influenza equina, en este caso en un ratón como modelo. ¿Ya? ¿El virus de influenza equina se transmite al ser humano, no? No, ¿cierto? No hay una interacción, y porque eso va mucho más complejo, pero tiene que ver con una afinidad de receptores. ¿Ya? No es una influenza zoonótica. Hay algún cierto rebotes, pero no tienen mucha relevancia. ¿El ser humano le transmite el virus a los equinos? ¿Qué dicen ahí? No. No, tampoco, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo mismo, por la misma razón.
¿Cuál es la dinámica entonces de los virus equinos? Básicamente que hay equinos que viajan a través del mundo por deporte. Esos equinos o no son vacunados o no tienen la vacuna al día o tienen cargas inaparentes del virus y van moviendo el virus a diferentes partes del mundo debido al comercio internacional y el deporte. Similar, por así decirlo, como se mueven los virus en general en el mundo por los seres humanos. El virus de influenza del humano también está fácilmente viajando, ¿cierto? Entonces llega un equino infectado a un aras, infecta a los equinos que están presentes, que no se vacunaron, ¿cierto? Y eso genera los problemas respiratorios y si llega a una hembra, problemas de agua. Eventualmente puede infectar a algunos perros. ¿Ya? Esa es la dinámica. Cada 6 años había ocurrido en Chile, entonces el diagnóstico es idéntico por PCR, pero el concepto es individual. Hola, profe, ¿cómo está? Me queda una sola diapositiva. Sí. Bueno, sabía, doctor, que la influenza equina se estaba dando muy cuadradamente o muy calendarizada cada 6 años en Chile. Entonces, había habido brote en 2006, luego en el 2012, y se proyectaba, y por eso hicimos el módulo integrador, de que iba a llegar en 2018. Y efectivamente llegó el virus en 2018, en enero del 2018. Nosotros lo secuenciamos entonces y lo comparamos con los otros virus que había en el mundo y demostramos que justamente los virus más cercanos habían estado presentes en Japón, en el Reino Unido, ese islote en el Reino Unido, en Japón y en otras partes del hemisferio norte, lo cual indicaba de que la causa más probable de introducción era el transporte de equinos. Ese fue el trabajo que hicimos con el doctor Juan Mena en el 2018. Las estrategias de monitoreo idénticas a la de los porcinos, ¿cierto? Y luego, por movimiento también de equinos, el virus se diseminó a Argentina a mediados del año 2018 y luego llegó a Uruguay y después a Colombia y así sucesivamente. Los últimos casos, 2006, 2012, 2018, el brote de influenza equina actual, o el que debería llegar, no ha llegado, probablemente por la pandemia, como les dije, y básicamente eso. ¿Ya? Vamos a llegar hasta ahí más. ¿Sí? ¿Qué tipo de vacuna se usa? Se ocupa siempre vacuna muerta, con virus inactivado, o vacuna hoy en día recombinante. Como dato, la vacuna que ocupa hoy en día, la única vacuna disponible hoy en día está hecha con virus que la doctora Celedón, que fue la profesora que estaba antes que yo, aisló